Buenas noches, bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Esta noche tenemos un programa. Yo creo que todos los programas son especiales, o al menos eso es lo que intentamos nosotros. Pero hay programas que tienen, o que pueden, o que tienen un particular impacto en primera instancia en mí o en el director, después en la orquesta y bueno, si tenemos suerte hoy, pues en ustedes. Hoy, el programa de hoy lo construimos alrededor de el que fue quizá el evento más importante del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos con las 4 últimas canciones del compositor alemán Richard Strauss, su compositor del postromanticismo, muy importante, que revolucionó la orquestación, digamos, tomó la estafeta hacia el futuro de lo que dejó Richard Wagner, el gran compositor de ópera alemán, no le diría yo enemigo, pero una especie de rival profesional de Gustav Mahler, Richard Strauss. Lo que pasa es que Mahler murió muy joven, Mahler murió a los 50 años y Strauss murió hasta los años 50, murió muy viejo. Bueno, pues sus 4 últimas canciones son un ciclo de canciones que en realidad él nunca planeó como una colección él mismo. Él puso música a 2 poemas de Hermann Hesse y Joseph von Eichendorff, que son 2 poetas románticos del romanticismo alemán, y después fue orquestando las canciones. Y post-mortem, un musicólogo las puso juntas. De hecho, el título de las 4 últimas canciones no es en realidad no es un título de Strauss. Muy probablemente, lo que sí es un hecho, es muy probablemente Strauss tenía la intención en algún momento de hacerlas parte de un ciclo, pero no sabemos si se hubiera quedado en esas 4 o si tenía la intención de incluir más canciones, o etcétera. Aparte de todas las canciones se escribieron en un periodo relativamente largo, tomando en cuenta la duración de la obra. La obra duró aproximadamente unos 20 minutos. Entonces, pero le tomó más de un año terminarlas todas, las fue haciendo, digamos, como en el tiempo. Entonces, el asunto es que todas las canciones hablan sobre la muerte. Pero no la muerte misma, no el evento de la muerte, no el concepto tal cual de la muerte, sino ese momento en el que la muerte se vislumbra. Y entonces el ser humano adquiere una conciencia distinta porque se vuelve consciente de su propia muerte. Y la percepción y la actitud con respecto a la vida cambia por completo. Hay una... ¿quién decía eso? Creo que... no recuerdo. Probablemente era Gustav Mahler que decía... voy a tomarla a usted como ejemplo. Usted sabe que se va a morir, pero no lo siente. Es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque está demasiado viva. ¿Me explico? La muerte no se ha revelado para usted como algo realmente inminente. Yo tampoco. Hay ese momento en el que la muerte se convierte en algo real, en el que se vuelve algo casi tangible. Ya va a ocurrir pronto. Todas las distintas culturas se aproximan a ese momento de una manera distinta. En el caso de estas canciones, los poemas que Strauss utiliza son poemas que de cierto modo llegan como a términos con la muerte, como que la aceptan. Entonces, una canción habla, por ejemplo, de septiembre, como de modo figurativo, como el final del verano, el final del verano, y entonces pues esa realización, esa reflexión de todo lo que fue el verano, del verano de la vida, del verano de las flores y de la lluvia y de la energía y de cómo toda esa energía poco a poco se va apagando. Hay otra canción que habla sobre el
el momento en el que uno le tiene que decir al cuerpo: ya, deja de fruncir el ceño, las manos tienen que dejar de trabajar, es momento de ir a descansar y alzar el vuelo. Hay otra de las canciones que habla sobre que es como una especie de pareja que está diciendo: ya estamos cansados, ya no me acuerdo bien cómo ocurren las cosas, ya me siento un poco vago, un poco desorientado. ¿Es esto la muerte? Así termina el ciclo. Entonces, bueno, el asunto es que la aproximación de la muerte en este contexto no es una muerte trágica, no es el dolor de la muerte o la pérdida, sino más bien es la antesala a otro estado de cosas. Es como el entusiasmo que tiene un niño cuando va a ir a la primaria. Está muy entusiasmado, su primer día de primaria, le da muchas ganas, pero también le da mucho miedo. Pero hay ahí una combinación de entusiasmo y miedo, y ese es digamos, el ethos de la obra. No es el drama de la muerte, es más bien la efervescencia de esa transición hacia otro estado de cosas, hacia otro nivel de existencia. Entonces, literalmente, en la última canción que ustedes escucharán hoy, los últimos compases de la canción son literalmente las últimas notas que Richard Strauss escribió en su vida. Literalmente. Ese momento en el que el canto dice: ¿es esto la muerte? Y después hay 20 compases de armonías en la orquesta. Esos son los últimos sonidos que salieron del puño y la letra de Richard Strauss. Ahora, ¿cuál es la relación con la guerra? Strauss vivió toda la guerra y sufrió, porque la guerra solo tuvo perdedores, ¿no? Nadie ganó, y de hecho las consecuencias de la Segunda Guerra fueron desastrosas mucho después también. Entonces, Strauss incluso era una especie de pronazi, pero él mismo, que creció y hizo la mayoría de su carrera profesional en Múnich, él mismo tuvo que enfrentarse a un día amanecer y ver la primaria en la que fue bombardeada, las salas de concierto donde tuvo sus grandes éxitos profesionales bombardeados, la iglesia donde se casó, todos los, digamos, gran parte de los edificios, de los lugares importantes para su vida, como para ustedes podría ser el jardín o tal o cual iglesia o tal o cual lugar, él se enfrentó a todo ese bombardeo. Y eso tuvo un impacto enorme. Y es un impacto que le cambió por completo el lenguaje musical y que se escucha hasta las 4 últimas canciones. Después de la pausa hacemos la 8ª sinfonía de Shostakovich, es un compositor ruso, que tiene una trilogía que se conoce como las Sinfonías de la Guerra, que son la 7ª, la 8ª y la 9ª. Son las Sinfonías de la Guerra porque son sinfonías escritas durante la guerra. Es básicamente eso. Ahora, musicalmente esta trilogía no tiene mucho sentido porque la 9ª sinfonía es una sinfonía muy ligera, entonces resulta como un poco anticlimático. La sinfonía 7, el Emigrado, es una sinfonía de 1h30. La 8ª que van a escuchar ustedes es también una sinfonía muy pesada emocionalmente, entonces no se sostiene musicológicamente que la 9ª fuera parte de esa trilogía. Más bien, los musicólogos sospechan que la trilogía real que él tenía en mente era la 8ª, la 9ª y la 10ª. La 8ª es la sinfonía de la aceptación, la sinfonía del drama de la guerra, de cómo se siente uno en la guerra. Literal, es un retrato de la vida social en Rusia en medio de la guerra. La 9ª funciona como una especie de interludio, y luego la 10ª describe después de la muerte de Stalin. Entonces es como el triunfo, pues, de él como individuo, como ser humano, ante ese enorme, horrendo periodo de adversidad que fue el terror de Stalin y la guerra. Pero bueno, esta sinfonía ha tenido un impacto muy sólido en la orquesta. Yo pienso que ha sido una semana particularmente intensa, al menos en el contexto de los últimos 8 meses que yo he estado aquí. Pienso que la orquesta se identificó de una manera inusual desde el punto de vista positivo, con una sinfonía que retrata de una manera cruda, de una manera directa,
un momento de la vida de una persona cuando sobrevivir ya es ganancia. Es como cuando uno está en números rojos, pues el cero ya es ganancia, ¿verdad? Entonces él mismo lo dice, no hay triunfos, el triunfo es que no te maten. Y eso genera una música extremadamente grotesca, abrumadora, cruda, pero también fascinante, francamente fascinante. Entonces, bueno, hay alusiones muy directas a la experiencia sonora de estar en la guerra. Por ejemplo, el shell shock, no, cuando uno tiene que estar literalmente escribiendo música, escuchando los bombardeos, pues la psicología tiene un impacto directo en la vida creativa de un hombre especialmente tan talentoso y tan lleno de vida como era Dmitri Shostakovich. Ahora, el problema es, como decía Bernard Haitink, Gustav Mahler tenía cierto talento para sufrir. Y yo creo que Shostakovich también. No talento para sufrir como individuo, sino tenía talento para siempre vivir en el peor lugar, en el peor momento. Entonces, Stalin, el régimen de Stalin, que fue un régimen criminal, durante el régimen de Stalin murieron más del doble de personas solo en Rusia que todas las víctimas mortales de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Entonces para el 43 ya llevaba Stalin bastantes años en el poder. Y en el 43, bueno, y entonces, recuerden que Hitler invadió Rusia en el 43, y fue precisamente eso el inicio del fin de la guerra, porque ni Napoleón pudo con los rusos. Cuando Hitler se metió a Rusia, ahí fue cuando empezó a perder, en realidad. No contaban con el invierno, no estaban preparados. Ese fue más o menos el error estratégico de Hitler. Pero bueno, generó una situación social en la que el usted y yo de aquel entonces de la calle tenía que sobrevivir con piedras y palos y con una tortilla al día y todo eso lo retrata Shostakovich de una manera extremadamente eficaz. Entonces, hay dos víctimas de la guerra, de dos bandos opuestos, digamos, en dos contextos distintos, pero finalmente los dos apelando a su propio sentido más primario de humanidad y de esperanza. Los dos, finalmente, a pesar de lo terrible de la música que vamos a tocar hoy, la conclusión es una conclusión de esperanza. Es la conclusión de lo indomable del ser humano. Y ese es, digamos, el hilo conductor. Lo indomable del ser humano, la esperanza que no muere, y aún la muerte puede ser un paso hacia adelante. Algo de esto lo voy a repetir, me parece que la sinfonía es tan larga y complicada, por eso hacemos una primera parte corta, de 22 minutos, y después de la pausa la sinfonía dura más de una hora. Yo necesito contextualizar un poco, entonces por primera vez en 7 meses voy a platicarle un poquito al público, mucho más corto que hicimos, prometo, pero un poco de qué se trata eso. Pero bueno, ese es el programa ese es el programa de hoy, y yo espero que lo disfruten. Hay que tomar en cuenta, la sinfonía también es una sinfonía que se toca relativamente poco, a pesar de ser una de las sinfonías más emblemáticas de Shostakovich, más míticas, ¿no? Es como se toca poco porque es muy difícil. Las orquestas no necesariamente reaccionan muy positivas cuando uno programa una sinfonía así. Técnicamente es una obra muy difícil, y emocionalmente es una obra para la que la orquesta tiene que estar más o menos preparada.
Entonces, se toca poco y yo creo, creo, si no me equivoco, creo que jamás se ha hecho en Guanajuato, ¿cierto? Nunca. No, este es el estreno en Guanajuato y estoy seguro que en la Ciudad de México se habrá hecho contadas con los dedos de una mano. Yo en 20 años de visitar conciertos en el DF, jamás la vi programada. Probablemente la habrá hecho en los Miguel Prieto con Sinfónica Nacional o con Minería, pero pienso que en varias décadas, si se ha hecho 3 o 4 veces, son muchas. Entonces, bueno, para nosotros es una gran noche y es una semana que le hemos disfrutado mucho y a mí me entusiasma mucho poderla compartir con ustedes. ¿Tiene alguien una pregunta o algo que...? ¿Es la séptima sinfonía la que se estrenó durante el cerco de Leningrado? Sí, la séptima. Ok, entonces ¿existe una historia tan fantástica sobre el estreno de esta sinfonía? No, bueno, usted se refiere es que la séptima sinfonía que se estrenó durante el sitio de Leningrado, es una sinfonía que se estrenó se tenía que estrenar, se convirtió en una especie de bandera de identidad la sinfonía. Los músicos de la orquesta estaban muertos y entonces tuvieron que jalar músicos de todo tipo de provincias para completar la orquesta. La orquesta estaba medio, ¿cómo se dice? Medio muerto, ¿cómo dicen? No incompleta, cuando no tienes que comer por semanas. Ese era el estado de cosas, ¿no? Los instrumentos se tuvieron que pedir prestados de todo, pero estaba sitiada la ciudad y entonces decidieron, bueno, pues aún más hay que estrenar la sinfonía, ¿no? Pero no, digo, esa es una anécdota importante y es un momento. Lo que pasa, lo importante de separar aquí, yo creo, es una cosa es la realidad de la vida de la gente en una situación así, y otra cosa es cómo el régimen utilizaba todo este tipo de cosas como medio de propaganda para legitimar lo que de todas formas fue un régimen asesino. Entonces son dos cosas distintas. La realidad es que la séptima sinfonía se estrenó, fue un acto heroico que le dio cierto entusiasmo y identidad y voluntad a la gente, pero también fue una situación muy manipulada por el régimen, como cualquiera de las, ¿no? Lo trágico, lo terrible de eso es que no es un tema del pasado, es un tema de la actualidad. La diferencia entre entonces y ahora no es tan grande. Bueno, sí es grande, pues, pero hay muchas similitudes. Eso es lo que a mí me parece también importante esta sinfonía, pero ya es exclusividad. ¿Alguien más? ¿No? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? ¿No? Bueno, pues muchas gracias.